Cordial saludo para todos los que nos acompañan en esta ocasión para seguir escudriñando la palabra de Dios. Vamos a pedir su bendición por medio de la oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos porque podemos en estos momentos de paz y de tranquilidad escudriñar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos hables al corazón por medio de ellas y que podamos ser fortalecidos y edificados espiritualmente. Gracias por tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta de Judas es una de las cartas generales o universales que mejor ilustra el espíritu de los disidentes y el espíritu de la disidencia. Este hombre que por mucho tiempo podríamos decir que fue disidente en relación con nuestro Señor Jesucristo, porque fue uno de los hermanos de Cristo, pero en la primera etapa de su vida, él rechazó a Jesús. No tenían una buena relación, nos informan los evangelios, pero gracias a Dios porque Judas, el autor de esta carta universal, después se convirtió y combatió fuertemente la herejía dentro de la iglesia primitiva. Judas utiliza en su carta, que es solamente un capítulo de 25 versículos, utiliza ilustraciones, utiliza personajes y utiliza metáforas para presentarnos el espíritu de la disidencia. Vamos a mirar algunas de las ilustraciones que utiliza este apóstol. Les voy a invitar para que vayamos a la carta universal de Judas, el capítulo 1. Tiene solo un capítulo y vamos a ver entonces los versículos 5 al 8. Judas, versículos 5 al 8. ¿Cuáles son las ilustraciones que él utiliza para ilustrarnos el espíritu de la disidencia? Dice el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La primera ilustración que utiliza el apóstol Judas es el pueblo de Israel. Dice que el Señor los sacó de Egipto, pero después destruyó a aquellos que no creyeron. Por supuesto que en el pueblo de Israel había disidencia, porque un disidente es el que se muestra contrario a una doctrina, a una creencia o a una organización. Y cuando Dios sacó al pueblo de Israel, le dio algunas leyes y el pueblo empezó a caracterizarse por el orden, pero hubo dentro del pueblo de Israel algunos disidentes, dice Judas en el versículo 5, y los que no creyeron fueron afectados por la incredulidad. El texto dice que entonces fueron destruidos. En el versículo 6 sigue diciendo Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otra de las ilustraciones, además del pueblo de Israel, de aquellos que se rebelaron dentro del pueblo de Israel y que cayeron muertos en el desierto y no pudieron entrar en la Canaán terrenal,
Judas utiliza ahora otra ilustración y es la ilustración de los ángeles que cayeron y se rebelaron también, que manifestaron ese espíritu de disidencia en el reino de los cielos. Como dice el libro de Apocalipsis, que Lucifer, en esa gran disidencia en el cielo, arrastró con él la tercera parte de los ángeles porque se mostraron contrarios a la organización celestial y a los preceptos de nuestro Dios. En el versículo 7, Judas utiliza otra ilustración y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas ha utilizado entonces a los disidentes del pueblo de Israel que cayeron en el desierto. Después utiliza a los ángeles que se rebelaron en el reino de los cielos y fueron arrojados al abismo. Y en tercer lugar, utiliza como ilustración las ciudades de Sodoma y Gomorra que se mostraron contrarias a los preceptos morales y a los preceptos espirituales de Dios. Ha usado entonces el apóstol tres ilustraciones para mostrarnos a nosotros cómo Dios enfrenta el espíritu de la disidencia. Pero después de presentar las ilustraciones, Judas en el versículo 11 va a echar mano de tres personajes también del Antiguo Testamento para seguir mostrando cómo Dios trata ese espíritu que es contrario a su voluntad, el espíritu de la disidencia. Vamos a leer Judas, el versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, un espíritu disidente. Caín que se levanta para matar a su hermano Abel. Caín que se muestra contrario a los requerimientos de Dios con respecto a esa ofrenda y trae no lo que Dios ha pedido, sino lo que a él le parece. Un espíritu de disidencia, el espíritu de Caín. Sigue diciendo el texto, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, un falso profeta que también se mostró contrario a los requerimientos de Dios. Un falso profeta como Balaam que prefería lucrarse antes que hacer la voluntad de Dios. Y el texto concluye diciendo, Judas 11, y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de Coré. Coré, Datán y Abirán fueron otro trío del Antiguo Testamento que mostraron un espíritu disidente acerca del sacerdocio que Dios había establecido en Moisés, en Aarón, y ellos pretendían usurpar también esas posiciones. Coré fue eliminado por el poder de Dios. Coré fue castigado cuando mostró con todos sus seguidores, 250 seguidores, fueron quemados por el fuego y ellos fueron tragados literalmente por la tierra. Judas está utilizando
no solamente estas ilustraciones, pero también está utilizando estos personajes para mostrarnos las características de la disidencia. Después, en el versículo 12 y 13, Judas va a utilizar algunas metáforas, específicamente 6 metáforas. Ha utilizado ilustraciones, ha utilizado personajes, y ahora en los versículos 12 y 13 va a utilizar por lo menos 6 metáforas para ilustrar el espíritu de la disidencia. Vamos a leer Judas capítulo 1, por supuesto, pero los versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: estos, refiriéndose a los disidentes, a los apóstatas, a los rebeldes, a quienes se oponen a la voluntad de Dios, estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, en la fiesta que realizaban, las fiestas que realizaban en el tiempo del pueblo de Dios, unas fiestas de amor donde ellos podían compartir socialmente. Dice Judas que ellos son como manchas en vuestros ágapes, en esas fiestas de amor que se realizaban, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Pastores que se apacientan a sí mismos. De esta manera Judas trata de ilustrar el espíritu de la disidencia también. Disidentes que solo tratan de apacentar el rebaño, pero no van afuera para buscar a aquellos que andan perdidos en las tinieblas. Sigue utilizando algunas metáforas Judas y dice: nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Nubes sin agua. Qué decepción y qué tragedia esperar cuando vienen las nubes que venga agua para refrescar la tierra, pero una nube que pasa sin agua y entonces no llena las expectativas creadas. Utiliza también la siguiente metáfora y dice que son árboles otoñales sin fruto. Árboles otoñales que aparentemente tienen fruto, como la higuera que nuestro Señor Jesucristo visitó, pero que fue decepcionado porque aunque aparentaba tener fruto, no lo tenía. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y otra metáfora son estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Una estrella se supone que en la noche pueda constituirse en una guía para un viajero o un navegante, pero aquí Judas dice que los falsos maestros, los falsos profetas, los que manifiestan ese espíritu de disidencia, se convierten en estrellas errantes porque no pueden dar ningún tipo de orientación correcta, ningún tipo de dirección para aquellos que andan en la oscuridad. De esta manera, apreciados hermanos, podemos ver cómo Judas, en esta carta universal, utilizando ilustraciones, personajes y metáforas, trata de hacernos entender este espíritu que es tan complejo, el espíritu de la disidencia. Y finalmente, Judas en su carta nos presenta una reflexión importante en ese contexto. Les invito para que leamos el versículo 17 al versículo 19. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Tened memoria, dice él, no olviden las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Está haciendo alusión a ese espíritu de disidencia, que es un espíritu de división. Dice los sensuales que no tienen el espíritu de Dios. Necesitamos, dice él, nos recomienda en su carta que hagamos memoria de las advertencias que hicieron los discípulos y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo en relación con el espíritu de la disidencia que entraría a entorpecer la iglesia de Dios. Estos son los consejos de Judas tratando de describir e ilustrar ese espíritu de disidencia dentro de la iglesia. Vamos a mirar a continuación algunas de las características del espíritu de la disidencia. Hemos ya colocado nuestra base bíblica, la base de la palabra de Dios. Ahora miraremos más específicamente algunas de esas características. La primera característica de los disidentes, hermanos y amigos, y que debemos tener muy en cuenta, es que usan la Biblia y el espíritu de profecía de acuerdo con sus conveniencias. Utilizan la Biblia y el espíritu de profecía de acuerdo con sus conveniencias. Es decir, tratan de que la Biblia se adapte a sus ideas, en vez de permitir que las ideas nuestras se ajusten y se adapten a lo que dice la revelación de la palabra de Dios. El profeta Isaías, hablando de esta situación, nos da un consejo que es muy pertinente. En el capítulo 28 del libro de Isaías, el versículo 9 y el versículo 10, él aconseja: ¿a quiénes se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Isaías está presentando aquí un principio hermenéutico, un principio de interpretación de la Biblia de manera correcta. Es decir, que no podemos utilizar los escritos de las Sagradas Escrituras, tampoco podemos utilizar el espíritu de profecía para adaptarlo a nuestras conveniencias, pero tenemos que ser justos y honestos para que el mensaje de Dios pueda ser aceptado tal como el Señor lo ha presentado y lo ha dado. Es decir, Isaías nos está diciendo que deberíamos respetar al interpretar las Escrituras, deberíamos respetar el contexto general, el contexto fundamental, porque él está diciendo un precepto aquí y un precepto allá, un texto aquí y un texto allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Sabemos que cada texto está rodeado por un contexto, sea de la Biblia o sea del espíritu de profecía. Existen por lo menos 4 clases de contexto: el contexto inmediato, el contexto mediato, el contexto general y el contexto fundamental. Por eso Isaías nos dice que deberíamos ir a otros textos que puedan iluminar el texto en cuestión.
si nosotros realizamos ese ejercicio, apreciados hermanos, no caeremos entonces en el error disidente de tomar un solo texto, de tomar un solo párrafo de la Biblia o del Espíritu de profecía para adaptarlo a nuestras propias conveniencias. La sierva del Señor, en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 50, declara: sé que muchos toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo a sus ideas. Este es un error craso que no podemos cometer quienes estudiamos y respetamos la revelación de Dios. No podemos sacar un texto fuera de contexto, porque entonces incurrimos en que el mensaje correcto de la palabra de Dios sea completamente distorsionado. Así que una de las características del espíritu disidente es sacar de contexto las declaraciones que Dios ha presentado. Debemos ser muy respetuosos cuando interpretamos las Sagradas Escrituras y no omitir cada uno de los contextos. Una segunda característica del espíritu disidente es que crean división en la iglesia. El espíritu disidente en un hombre o en una mujer se caracterizará porque siempre propenderá por la división dentro de la iglesia. Un espíritu divisionista que va contra el espíritu bíblico de la unidad. Así como hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios, el Señor anhela que la iglesia pueda permanecer completamente unida. Por esa razón, en su última oración, que está registrada en Juan el capítulo 17, el Señor elevó esa oración para que la iglesia permaneciese unida como Él y el Padre son uno. No podemos, apreciados hermanos y amigos, promover ese espíritu divisionista, porque la sierva de Dios ha dicho que si hay una reforma y un reavivamiento, esa reforma debería darse, sí, la necesitamos urgentemente, pero en el seno de la iglesia, no fuera de ella, no creando grupos divisionistas, no creando un movimiento aquí y otro movimiento allá, pero la sierva de Dios dice que ese movimiento de reforma debe darse en el seno de la iglesia del Señor. En el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 167, ella declara: la influencia de los tales, hablando de los disidentes, tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Este espíritu derriba los fundamentos, derriba las paredes, los cimientos que se han ido colocando por los siervos de Dios y por eso no contribuye al engrandecimiento de la causa de Dios en esta tierra. La sierva del Señor sigue diciendo: os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Un cuerpo unido, un cuerpo organizado.
Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Cuando alguien se aparta de ese cuerpo organizado para formar grupos disidentes lejos de la iglesia, no en el seno de la iglesia procurar esa reforma, la sierva del Señor dice que está yendo en el camino equivocado. Una tercera característica del espíritu de la disidencia es que su mensaje es tan negativo que descorazonan a los hermanos en la iglesia. Los disidentes normalmente traen un mensaje que de verdad es bien pesimista, un mensaje que quien lo escucha queda totalmente descorazonado, totalmente desanimado, como que no tiene esperanza, está totalmente perdido. Esta es otra de las características del espíritu de la disidencia. Es verdad que hay errores en la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios está conformada por hombres y mujeres imperfectos, imperfectas. Es verdad que debemos llamar la atención a esos errores y a esos pecados que se cometen abiertamente, pero también es verdad que debemos presentar un mensaje equilibrado, porque los pecadores necesitan reconocer su condición pecaminosa, pero también necesitan escuchar que hay esperanza para su pecado, que hay esperanza para su condición pecaminosa y que Cristo Jesús tiene el poder de redimir al pecador que ha caído más bajo en el abismo del pecado. En la Biblia nosotros podemos encontrar algunas recomendaciones de parte de Dios que nos ayudan a entender este espíritu para que nosotros no lo experimentemos ni lo apliquemos en la iglesia. Nuestro mensaje, hermanos, no puede ser un mensaje negativo, no puede ser un mensaje de desánimo. Veamos cómo lo presenta el profeta Isaías en el capítulo 1, los versículos 2 al 6. Veamos el equilibrio que los profetas bíblicos presentan cuando nosotros damos un mensaje de parte de Dios. Dice Isaías el capítulo 1, los versículos 2 al 6. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Podemos ver aquí, apreciados hermanos, cómo el profeta Isaías está dando un mensaje que aparentemente parece descorazonador, parece negativo. Está hablando de gente depravada,
gente que está enferma y herida desde la punta del pie hasta la coronilla en la cabeza. No hay en nosotros, dice él, sino una herida podrida y ni siquiera está vendada ni suavizada con aceite. Ese es un mensaje duro de parte del profeta Isaías, pero cuando nosotros vemos el capítulo 1, él no termina dejando a la gente totalmente desesperada, revolcándose en la miseria de sus pecados y de su depravación. Pero es interesante cómo el profeta Isaías termina colocando el equilibrio a esa situación. Veamos Isaías el capítulo 1, los versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como ustedes pueden apreciar, Isaías presenta un mensaje duro, presenta un mensaje de exhortación al pueblo, pero no deja desesperado al pueblo. Le presenta el pecado, pero después le indica cuál es la solución. Venid, termina diciendo él, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, aunque ustedes son gente depravada, como dijo él en el texto en sus primeros versículos, aunque ustedes son personas cargadas de maldad, aunque ustedes son personas enfermas como una llaga, hay solución para ese problema. Hay solución para ese pecado. Por eso el Señor ofrece entregar su justicia a cambio de nuestros pecados, y entonces el mensaje termina con un mensaje de esperanza. El espíritu disidente no presenta un mensaje de esperanza. El espíritu disidente solamente presenta un mensaje negativo que tiende a descorazonar a los hermanos. Y esa no puede ser, amigos, no puede ser nuestra experiencia. Quienes predicamos el Evangelio, sí debemos señalar al pecado y llamar al pecado por su propio nombre, pero al lado de ese pecado debemos presentar la solución, y la solución es Cristo Jesús, porque Él dijo que había venido para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, hay pecado, pero también hay una esperanza que otorga la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro ejemplo que nos presenta la Biblia en el libro de Apocalipsis, de cómo nuestro mensaje no puede ser un mensaje disidente de solo condenación, pero cómo nuestro mensaje debe ser un mensaje equilibrado de esperanza para los pecadores. Apocalipsis, el capítulo 3, este es un texto muy utilizado por los disidentes, por el espíritu de la disidencia, para dejar sin esperanza
a la iglesia de Dios. Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 14 al 17. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué mensaje tan fuerte! ¡Qué mensaje tan duro! Pero el testigo fiel, mis amigos y hermanos, el testigo fiel diagnostica el problema de la iglesia en estos versículos. Dice que la iglesia de la Odisea ojalá fuese fría o caliente, pero por cuanto es tibia, te vomitaré, dice el texto, de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no te das cuenta. La iglesia tiene un problema de desconocimiento. No te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si el mensaje terminara en ese versículo, la iglesia de Dios quedaría sin esperanza. La iglesia de Dios quedaría descorazonada. Pero yo alabo al Señor porque ahí no termina el mensaje. El mensaje continúa y el testigo fiel que diagnosticó el pecado de la iglesia, el testigo fiel que diagnosticó la enfermedad de tibieza de la Odisea, ahora el testigo fiel entonces prescribe el remedio, trae una solución para que la iglesia no quede sin esperanza. Por eso, el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 18 al 22, podemos encontrar el equilibrio entre ese mensaje duro donde se diagnostica el pecado, pero el mensaje de esperanza, el remedio, la solución para ese difícil problema. Dice Apocalipsis 3 y el verso 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí el texto está diciendo que el Señor nos ama, de lo contrario no nos estaría reprendiendo. Sé pues celoso, aconseja, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahora dice: al que venciere. Está diciendo que hay oportunidad de vencer nuestros pecados, que hay oportunidad de salir de esa condición de tibieza laodicense, que podemos arrepentirnos y vencer por la gracia y el poder de Dios. Y si nosotros vencemos esa condición, dice el testigo fiel: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos y amigos, este es el espíritu de la disidencia, el espíritu de presentar un mensaje desequilibrado, un mensaje solo de condenación. Pero la Biblia ilustra cómo deberíamos nosotros presentar nuestro mensaje,
Sí, debemos diagnosticar el pecado, pero debemos prescribir el remedio y la solución para no dejar la iglesia totalmente perdida y descorazonada. Una cuarta característica de los movimientos disidentes es que crean sospechas con relación al ministerio y a los dirigentes de la obra. Este es un espíritu que se evidencia constantemente en este tipo de movimientos. Crear sospechas con relación al ministerio. Y además de eso, en dirección a los dirigentes de la obra. Para el espíritu disidente, casi nada de lo que se hace en la Iglesia Adventista del Séptimo Día está bien. Todo es negativo, todo es pecado. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo deberíamos nosotros manejar este problema. Quiero invitarles para que leamos en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, los versículos 15 al 17. Mateo, el capítulo 18, los versículos 15 al 17. Hay instrucciones aquí de parte del Señor Jesucristo que nos ayudarían a nosotros como iglesia, nos ahorrarían muchos problemas y muchos dolores de cabeza si nosotros entendemos esta palabra y la ponemos en práctica a nivel personal y a nivel congregacional. Dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, Jesús ha sido claro en la forma como nosotros deberíamos tratar los problemas dentro de nuestra iglesia para no crear este tipo de disensiones, para no levantar sospechas sobre los líderes de la iglesia, para no levantar sospechas sobre los pastores. Si tomáramos esta palabra y la pusiéramos en práctica, la iglesia de Dios sería otra, porque este es el Espíritu de Dios y no el espíritu de la disidencia. Qué bueno es cuando nosotros como miembros de iglesia tenemos algo contra un pastor, hay algo de un líder o dirigente de la obra que no va con nosotros. Dios ha ordenado en su palabra, Él nos autoriza que mi responsabilidad es ir a esa persona hacia la cual yo tengo algo en contra de ella. Y el texto bíblico dice, ve y habla con él estando tú y él solos. Ese es el Espíritu de Cristo, poder ir para hablar con madurez y exponer lo que no nos gusta de esa persona, lo que no nos gusta de su doctrina, lo que no nos gusta de su administración, etcétera, etcétera. No podemos usar el espíritu de Satanás para crear disensión, yendo a otras personas a hablar de esa situación negativa.
el espíritu de la disidencia lo hará, publicará, creará sospechas acerca de los dirigentes de la iglesia, pero el Señor nos instruye que debemos tratar de hablar personalmente. Si ese individuo no presta atención a nuestras recomendaciones, el texto dice que debemos dar el segundo paso, y es tomar con nosotros a 1 o 2 testigos para que podamos nuevamente reconvenirle y presentarle a él esta situación. Si ese dirigente está en pecado, nosotros tenemos esa responsabilidad antes de comunicarlo a otras personas. Si no oye a los testigos, el tercer paso dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta es una forma poderosa, ideal, que presenta la Sagrada Escritura para prevenir ese espíritu de disidencia dentro de nuestra iglesia. En el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 80, la sierva del Señor dice, es una cuestión muy seria ir de casa en casa y bajo la pretensión de llevar a cabo una obra misionera, ir de casa en casa bajo la pretensión de llevar a cabo una obra misionera, sembrando la semilla de desconfianza y sospecha. Cada una germinará rápidamente y así se crea desconfianza en los siervos de Dios que tienen un mensaje para el pueblo. Cuando Dios habla mediante sus siervos, la semilla de desconfianza y sospecha sembrada ya ha echado raíces de amargura. La palabra cae entonces en corazones que no quieren responder. Debido a ello, ningún poder terrenal ni ningún poder celestial puede abrirse paso hacia esa alma. Qué tragedia tan terrible cuando vamos de casa en casa pretendiendo que hacemos la obra misionera, pero lo que hacemos es sembrar semillas de duda y desconfianza en relación con los siervos de Dios. Dice Elena G. de White que después, cuando el pastor, el siervo de Dios, el instrumento, el predicador, es tomado por el Señor para hablar el mensaje de la palabra, ya hay prejuicios, raíces de amargura y descontento en el corazón de esas personas, y ningún poder terrenal ni celestial puede sembrar la semilla en ese corazón. Es decir, estamos echando a perder a nuestros hermanos cuando hacemos este tipo de obra disidente. Dice también la sierva de Dios en Testimonios para los Ministros, la página 51, que el espíritu de los disidentes, ellos se burlarán de la orden del ministerio como un sistema de clericalismo. De los tales, aconseja ella, apartaos, no tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. Citar los testimonios, atrincherarse detrás de ellos, pero se burlan de la orden del ministerio que Dios ha establecido. Y qué bueno recordar aquí el respeto de David con el rey que había sido establecido por Dios. Aunque Saúl no era perfecto, aunque Saúl estaba en pecado, David fue capaz de decir, ¿cómo tocaría yo al ungido del Señor? Pero el espíritu disidente se toma el trabajo, el espíritu disidente se da la licencia para cuestionar, como dijo la sierva del Señor, de casa
en casa la autoridad y el carácter de los siervos de Dios. Otra de las características del espíritu de la disidencia es que en relación con la verdad, ellos enfatizan solo una parte de la misma. Aunque hay un todo en la verdad, un todo general, ellos toman solo una parte para ser enfatizada y como consecuencia se produce entonces un desequilibrio fatal en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Coloquemos un ejemplo. El estilo de vida saludable. La Biblia promueve y el espíritu de profecía un estilo de vida saludable, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero un estilo de vida saludable es el concepto general, porque implica muchas cosas. Estilo de vida saludable implica hacer ejercicio. Estilo de vida saludable implica tomar agua pura. Estilo de vida saludable implica descansar adecuadamente. Estilo de vida saludable significa ser temperante. Estilo de vida saludable es algo general. El problema es, apreciados hermanos y amigos, cuando nosotros reducimos el estilo de vida a no comer carne. Es parte del estilo de vida saludable no consumir carne. Es parte, pero no es el todo. El espíritu disidente hace énfasis solo en una parte, enfatizan solo un aspecto de la verdad, dejando otros al margen. Pero esto no puede ser, porque el pueblo de Dios debe ser un pueblo totalmente equilibrado. No podemos ver solo una parte de la verdad, pero necesitamos ver el todo que Dios ha presentado. Como ya hemos dicho, aunque eliminar el consumo de la carne es importante, también es importante para promover el estilo de vida saludable todos los otros elementos que conocemos como los remedios naturales que han sido dejados por Dios. Porque podríamos hacer mucho énfasis en eliminar de nuestro régimen la carne, pero si no hacemos ejercicio, pero si no tomamos agua pura, pero si no tomamos el sol debidamente, pero si no descansamos debidamente, nos estamos desequilibrando en nuestro mensaje. El espíritu disidente entonces trabaja de esa manera. Otra de las características de los disidentes es que están en contra de la organización. Están en contra de la organización. La palabra de Dios en la primera carta a los Corintios nos recuerda en el capítulo 14 y el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El pueblo de Dios es un pueblo de orden. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, es una iglesia que está sistematizada, está dentro de un sistema mundial. No trabajan ruedas sueltas, ruedas independientes, pero todas esas ruedas están integradas en un sistema de orden mundial que caracteriza a una iglesia con una misión mundial. La sierva de Dios, hablando de esta organización, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 98, declara: en esta época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esta generación.
Las viejas verdades, dice ella, son todas esenciales, aún la de la organización. La nueva verdad no es independiente de la antigua verdad. Es únicamente comprendiendo las antiguas o viejas verdades como podemos entender las nuevas, a la luz de que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad, la que glorifica la nueva verdad que ya ha sido establecida. Así que el pueblo de Dios seguirá esas verdades que han sido establecidas con respecto a la organización y declara aún más que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización, dice el Señor. Que nadie albergue el pensamiento que podemos prescindir de la organización, que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar destruirla. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida y establecida hasta el tiempo del fin. Apreciados hermanos, cuando un hombre o una mujer se levantan para lanzar improperios y para fomentar dudas acerca de la organización de la iglesia del Señor, esta persona ha sido engañada por el diablo, porque el Señor ha dicho que su pueblo se mantendrá organizado y unido hasta el tiempo del fin. Finalmente, una última característica del espíritu disidente es que no permanecen en la iglesia, pero se separan de ella. Alguien formuló la pregunta: si hay apostasía en la iglesia, ¿debemos abandonarla? Si hay apostasía en la iglesia, ¿debemos abandonarla? Si nosotros miramos los ejemplos bíblicos, Moisés, por ejemplo, frente a esa gran apostasía del becerro de oro, permaneció dentro del pueblo de Dios. Daniel, frente a la gran apostasía, se mantuvo con el pueblo del Señor. Jeremías, frente a esa gran apostasía, se mantuvo para ayudar al pueblo de Dios. Apreciados hermanos, no podemos abandonar este barco, no podemos abandonar esta iglesia que Dios está conduciendo en este tiempo final. No podemos promover grupos disidentes, grupos fuera de la iglesia, porque la palabra del Señor declara que la reforma verdadera debe hacerse en el seno del pueblo de Dios. Oramos para que Dios nos libre del espíritu disidente y podamos tener el espíritu de Cristo. Que Dios les bendiga.